En el paso siguiente lo que hacemos es aceptar la licencia de software libre GNU. Esta licencia es de las pocas que os podéis leer sin miedo, ya que esa licencia lo que nos dice es que vamos a instalar un software libre, un software por el cual no tenemos que pagar una licencia y lo estamos usando gratuita y legalmente. A la vez tiene alguna restricción, y es que si nosotros lo hemos recibido gratuitamente, no lo podemos vender, porque sería ilegal, porque va en contra de los términos de esta licencia. ¿Cómo, desde el punto de vista legal, cómo podemos entonces nosotros ganarnos la vida de instalar a Joomla a clientes? Porque se puede dar el caso de que queramos Joomla para nosotros, o de que seamos un estudio de diseño que quiera ofrecer ese servicio a otras empresas. Aún así es legal. Lo que pasa es que en ninguna factura se puede facturar que estás instalando Joomla. Lo que puedes facturar es servicios de soporte al software libre. Eso sí, y es legal, pero no vender este software. Aún así no pasaría tampoco mucho, ¿vale? En España la legislación en cuanto a comercio electrónico es como prácticamente inexistente. Pero si lo hacemos bien, mejor todavía. Por tanto, recomiendo o bien leer o bien imprimir para leerla más adelante. La licencia pública general GNU está en muchos sitios en internet, por tanto podéis pulsar siguiente y si más adelante la queréis leer, ponéis en Google licencia pública general tal y la leéis. Por ahora, siguiente. Y ahora viene el paso más delicado en una instalación de Joomla. Y para eso lo que hacemos es recuperar la siguiente parte de los datos necesarios para realizar la instalación. Antes de realizar una instalación de Joomla, tenemos que tener disponible una base de datos en la que debemos conocer el servidor donde está esa base de datos, el nombre de la base de datos, un usuario y una contraseña. Ahora en este ejemplo, lo que voy a hacer, si estoy trabajando sobre la carpeta Joomla 1, es que para mi carpeta Joomla 1 he creado la base de datos Joomla 1, usuario Joomla 1, contraseña Joomla 1. Esto lo he hecho así porque es recomendable para formación, para enseñar Joomla, para no obligaros a aprenderos de memoria un montón de cosas. Sin embargo, esto que es recomendable para formación no es recomendable para producción, porque al final la base de datos es tu empresa y si pones la contraseña muy fácil, alguien te la puede piratear. Por eso tener en cuenta que ahora que estamos aprendiendo, ahora que estamos jugando con Joomla, lo he puesto así para que sea fácil de recordar. Cuando os pongáis vuestro Joomla real, no puede haber dos cosas iguales. La siguiente cosa que os voy a decir es que en cuanto a bases de datos, más adelante estaremos aprendiendo porque vosotros ahora mismo diréis, bueno, estos datos de dónde salen, yo cómo los obtengo. Más adelante veremos cómo crear bases de datos y cómo poner usuarios y contraseñas. Y una última cosa, estos datos son los que os permiten acceder a vuestra base de datos. Es muy común, es muy frecuente, porque estos datos los introducís una vez y ya nunca más. Es muy frecuente poner unos datos, inventarte un usuario y una contraseña, y como nunca más lo vuelves a poner, lo olvidas. Error fatal, porque el día que quieres coger tu base de datos estás bloqueado porque no puedes acceder a ella, porque no te acuerdas del usuario y de la contraseña. Así que yo lo que haría, siempre que instaléis un Joomla, es apuntar todos estos datos en una hojita, la plegáis y la ponéis en un cajón del escritorio, en un cajón que esté a mano y en cualquier momento podáis localizar. Así que lo primero que vamos a hacer es elegir qué tipo de conector de base de datos queremos. MySQLi es el más nuevo, es el más reciente. MySQL es el antiguo. Podéis coger cualquiera de los dos funcionan perfectamente. Yo voy a coger MySQLi. El servidor de bases de datos, por regla general, es localhost. Localhost quiere decir que el mismo servidor que alberga la programación alberga la base de datos. Esto es lo normal. Aún así, si vuestro proveedor de internet no funcionara así, os lo diría. Cuando entráis en los datos de vuestro hosting, os diría, la dirección de tu página es esta, la dirección de tus bases de datos es esta otra. Si no os dice nada, se asume que es localhost. Localhost quiere decir que en el mismo ordenador está la programación y la base de datos. Más adelante, y también nos meteremos a ver hostings, a ver dominios, a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y cuáles son los parámetros que tenéis que buscar cuando contratéis un hosting para aseguraros que va a funcionar bien con Joomla. De momento ponemos localhost y ahora rellenamos los siguientes usuarios, contraseñas y bases de datos. Usuario Joomla 1, en mi caso, cada uno el usuario que tenga asignado. Contraseña Joomla 1.
Si ponéis mal algún dato no pasa nada porque no os dejará continuar la instalación. Y nombre de la base de datos, el nombre que tengáis en los datos, en este caso Joomla 1. A continuación se os ofrece un prefijo de tabla que en cada uno será un prefijo diferente, será un número diferente. Es un número, un identificador único que usa Joomla para sus tablas. El hecho de poner un identificador único quiere decir que si alguien os intenta piratear la base de datos, tendría que conocer este prefijo para poder piratearosla. Es como un sistema, un mecanismo más de seguridad. Se puede quitar el prefijo, pero yo no os lo recomiendo. Recomiendo dejar el prefijo que está, y es más, si queréis también incluso apuntarlo tengáis los apuntes de usuarios y contraseñas. La base de datos que yo os doy ahora mismo está vacía. Por tanto, el siguiente parámetro en principio no afecta para nada, es respaldar o eliminar. Simplemente dice que si esta base de datos ya estuviera llena, ya contuviera un Joomla anterior, ¿qué hago con ese Joomla anterior? Si le digo respaldar, lo que haré es una copia de seguridad. Si le digo eliminar, lo que haré es eliminar la instalación anterior y crear una instalación nueva. Fijaos que tenéis una serie de instrucciones a la derecha, donde en el prefijo de la tabla se dice no utilizar back, ya que este se utiliza para tablas destinadas a copias de seguridad. Por tanto, si elijo respaldar y había una instalación anterior, el nombre de las tablas cambiaría a back. Por tanto, no pongáis back. Si ya tengo todos los datos introducidos correctamente, lo que haré es pulsar sobre el botón siguiente para continuar con la instalación. Si todo ha ido correctamente, esta rueda lo que está haciendo es comprobar los datos en la base de datos. A continuación veré el siguiente paso, que es la configuración FTP. Este paso es normal que pueda tardar unos pocos segundos.